Dios tiene la capacidad extraordinaria de cambiar la historia. Dios tiene la capacidad poderosa de cuando todo pareciera tinieblas, Él arrojar su luz. Por eso Isaías, el capítulo 9, versículo 2, dice: ese pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en valle de sombra, luz resplandeció sobre ellos. Los pronósticos señalaban que usted estuviera 7 pies bajo tierra, que usted estuviese hospitalizado, vuelto loco, sumergido en la depresión, pero luz resplandeció sobre nosotros. Y amén. Se supone que estuviésemos hundidos en tristeza y en depresión, pero luz resplandeció sobre nosotros. Se supone que tú y yo no estuviéramos aquí, pero es que fue el empeño de Dios, fue el antojo de Dios que nosotros nos levantáramos esta mañana y llegáramos a la casa del Señor. Fue el antojo de Dios. Y yo se lo he compartido en otras ocasiones, pero Lucas, el capítulo 4, Jesús hablando. El Señor nos reveló uno de los misterios más grandes que podemos encontrar. Es que muchas personas pensamos que estamos aquí por nuestras habilidades, porque somos los nenes lindos, las nenas lindas. Pero Jesús hablando dijo: tú no tienes la fuerza que tienes ahora mismo por el pancito con mantequilla y la taza de café que te tomaste esta mañana. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que está de pie y vive por las palabras de Dios. Aleluya. Esto no depende tanto de nosotros, depende que Dios se antojó de nuestras vidas. Y se antojó de engendrarnos como sus hijos. Y Dios no engendra hijos para que el gobierno se los mantenga. Dios no engendra hijos para que el enemigo los derrote, los venza. Dios no engendra hijos para hacer la vergüenza de este mundo y para ser afligidos por el enemigo, todo lo contrario. Dios engendra hijos para que revelen y muestren su gloria. Amén. Dios engendra hijos para que muestren su poder, para que muestren su excelencia. Engendra Dios hijos para sentarlos en lugares celestiales y que reinen y que gobiernen. Y que la gente, al ver sus hijos, quieran también ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Jamás te crearon para que sea la vergüenza y el hazme-reír. Jamás te crearon para que andes oprimido por el enemigo. Te crearon para ser un vencedor. Eso fue lo que Dios hizo. Porque no engendra hijos para que otro se lo mantenga. Él es suficiente para mantener a sus hijos. Y no es como usted y como yo, que a veces engendramos un hijo y en el camino veremos cómo podremos sostenerlo. En el camino veremos qué provisión nos parece para darle todo lo que necesita. Cuando Dios engendra un hijo, junto con ese hijo ya tiene toda la provisión que ese hijo necesita. Todo lo que usted y yo necesitamos, ya Dios lo ha dado. Y Dios tiene una capacidad extraordinaria de cambiarle la historia a la gente. Por eso usted está aquí en esta mañana. Amén. Oiga, hay gente que Dios está a punto de cambiarle la historia en este lugar. Porque la historia o la vida no le ha ido bien y necesitan un cambio de historia. Hay gente que está aquí en esta mañana que Dios está a punto de cambiarle la existencia. La palabra de Dios está a punto de provocar un milagro. Por eso es importante la actitud que usted y yo tenemos cuando llegamos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Es posible que estemos a un paso de un gran milagro. Así que Dios ha hecho toda la provisión. El problema de la iglesia jamás será la provisión, porque Dios ya la ha hecho. Gloria a Dios. El problema de la iglesia no es el poder que no tenga
Jesucristo dijo: toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Y dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El problema de la iglesia no es la unción, porque la Biblia dice que la unción que nosotros recibimos de Él permanece en nosotros. Gracias, papá. El problema de la iglesia, escuche esto, para los que anotan, es el posicionamiento y expectativa. El problema de la iglesia es de posicionamiento y de expectativa. Escuche esto. Hay gente que está esperando el milagro correcto en el lugar incorrecto. Hay gente que está esperando el milagro incorrecto en el lugar correcto. Frente al Mar Rojo no se puede esperar otra cosa sino que Dios abra el Mar Rojo. Pero hay gente que está frente al Mar Rojo esperando el milagro que era para Gosén, que era que el ángel de la muerte pasara sobre los hogares. Usted y yo no podemos estar esperando un milagro incorrecto cuando lo que necesitamos es lo que ya Dios ha determinado. Es un problema de posicionamiento, porque usted y yo tenemos que saber, no simplemente o meramente una posición geográfica, aunque la posición geográfica es importante, dónde estamos en la tierra. Pero usted y yo somos un ser tan extraordinario que tenemos la capacidad de movernos en dos dimensiones: la dimensión natural y la dimensión espiritual. Aleluya. Usted y yo tenemos que tener firmes los pies puestos en el mundo natural. Pero como usted y yo tenemos capacidades físicas, también tenemos capacidades espirituales, porque nos engendró un Dios espiritual. Y esas capacidades espirituales nos sirven para también movernos y desenvolvernos en el mundo espiritual. Por eso había un hombre llamado Elías, que se paraba frente a un gobernante llamado Acab, y con toda confianza, sin que le temblara la voz, sin que le temblara la rodilla, decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Gloria a Dios. Porque sus pies estaban frente a aquel hombre mortal llamado Acab, pero sus pies espirituales estaban frente a la presencia de Dios. Esa es la iglesia. Ese es usted, un hijo de Dios, que tenemos la capacidad de tener nuestros pies aquí en la tierra firmes, pero también tenemos la capacidad de estar en una posición espiritual. Una posición espiritual que nos permite, con el ejercicio, desarrollar aquellos sentidos espirituales que son importantes. Por ejemplo, usted y yo tenemos oídos y tenemos ojos, que nos ayudan tanto para ver, para escuchar, pero espiritualmente, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado testimonios de personas que han sentido salir del cuerpo. Y ellos pueden ver su cuerpo, pero pueden también identificar que tienen otro cuerpo. Es un cuerpo espiritual, que tiene ojos, que tiene oídos. Usted y yo fuimos engendrados por un espíritu llamado Dios. Y tenemos ojos espirituales, y tenemos oídos espirituales, y sentidos espirituales. Pero usted y yo tenemos que ejercitarnos en ellos. Tenemos que activarnos y aprender a vivir, no solamente en este nivel material, natural, sino también a vivir en el nivel espiritual. El mundo natural está lleno de limitaciones, el mundo espiritual no tiene limitaciones. Y usted y yo somos hijos de Dios. Yo quiero que usted sepa que Dios anda hablándole a usted. Pero en muchas ocasiones nuestras vidas son tan rápidas que no podemos escuchar a Dios. Porque el oído espiritual no es como el oído natural. Usted y yo tenemos que desarrollarlo poco a poco para aprender a escuchar a Dios. Y ese es el ángulo del posicionamiento. Pero hay otro ángulo, que es el ángulo de la expectativa. Usted y yo tenemos que vivir en la expectativa correcta. Hay gente que llega a la iglesia con las manos metidas en los bolsillos mirando para
Es importante que escuchemos lo que Dios tiene que decir. Yo soy de los que creo que expectativa crea fe. Amén. Jesús. Voy a repetir. Soy de los que pienso que expectativa crea fe. Amén. Aquellas personas que se levantaron esta mañana muy emocionados por los regalos que pudiesen abrir. Estaban esperanzados de encontrar algo debajo de la vida. Pero hay otros que se levantaron esta mañana con unas expectativas altas, esperando que Dios hiciera algo en su vida. Y esa es la fe que Dios está buscando. Y hoy nos encontramos en el lugar correcto, con la fe necesaria para alcanzar un milagro de parte de Dios. Así que póngase de ti y busque su Biblia. Que alguien diga conmigo: estoy en el lugar correcto. Estoy en el lugar correcto. Y algún atrevido que se atreva a decir: y estoy expectante de lo que Dios va a hacer. Estoy expectante de lo que Dios va a hacer. Jueces, el capítulo 1. Jueces, el capítulo número 1. El versículo número 15. Jueces, el capítulo número 1. El versículo número 15. Hay una idea que queremos compartir con ustedes. Hay un regalo que Dios nos quiere hacer. Hay una revelación que nosotros como el cuerpo de Cristo necesitamos atesorar en nuestro corazón, absorberla en nuestro espíritu, para entender cómo es que Dios está operando en este tiempo. Jueces, el capítulo número 1, el verso número 15, lee de esta manera. Ella entonces le respondió: concédeme un don. Diga conmigo: concédeme un don. Puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Padre, concédenos un don. Puede tomar asiento. Señor. Y aquí vaya conmigo, vamos a ir en esta parte de menos a más. Quiero que usted entienda unas ideas que necesitamos saber para entender mejor este texto. Si nos ubicamos bien en la narrativa bíblica, vemos un Dios creando el universo, Génesis. Pero a lo largo del tiempo, ese universo y esas personas que Dios creó llegaron hasta una tierra donde fueron oprimidos y esclavizados. Libro del Éxodo. Y en esa tierra se levanta un libertador, un tipo de Cristo, Moisés. Y en ese escenario, en el libro de Éxodo, se levanta este libertador y recoge todas las ovejitas, todo aquel pueblo hebreo, y le dice: recoge que nos vamos. Nos fuimos. Y hay un sinnúmero de plagas. Esa historia está en la Biblia. Le aconsejo que la busque. Dentro de toda esta narrativa, cuando llega el libertador y saca al pueblo de Egipto, comenzamos a ver otra historia desde otra óptica. Porque si Moisés es tipo de Cristo, lo que viene a ser Josué es tipo de la iglesia. Por eso es tan importante entender que el Antiguo Testamento no tan solo son historias al garete por ahí, sino que tienen un sentido particular aplicable a mi vida. Vayan conmigo. Se levanta un libertador tipo de Cristo. Y lo siguiente, se levanta un pueblo a conquistar
Pero hay algo muy importante en esta narrativa. Es que a veces se nos hace muy difícil obtener victoria sin una ayuda superior. Santo. Por lo cual Jesús dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les daré un consolador. Hay una de las traducciones bíblicas que dice: les dejaré una compañía. Entonces ahora cobra un poquito más de sentido el texto bíblico. Era tiempo de conquista, pero necesitábamos una ayuda. Y esta historia de la que acabamos de leer se resume en 3 personajes. Había un padre, había una hija y había un pretendiente, Otoniel. Había un padre que había conquistado muchas tierras. Papi va a hablar ahorita de eso. Y un día dijo: ese territorio que está allí, la persona que lo conquiste, le voy a dar una compañera, le voy a dar una compañía de vida, le voy a dar mi hija para que sea su esposa. Muy parecido a lo que hizo el Padre con nosotros en la iglesia, que nos entregó al Espíritu Santo. Pero dentro de toda esta narrativa hay algo que me llama la atención. Y es que esta hija le pide al padre y le dice: concédeme un don. Bíblicamente podemos fluir en la palabra y decir que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Y que en este escenario, esta fuerza que se nos fue entregada, esta compañía que se nos fue entregada, está accesando al corazón de Dios para entregarnos a nosotros un don. ¿Pero qué es un don? Pues por definición podemos decir que un don es un regalo. Sin embargo, en este contexto que la Biblia está hablando, esa compañía le dijo al padre: ya tú nos has entregado un terreno, pero nos gustaría que nos entregases más. O sea, ese don del que la Biblia está hablando en este escenario es un pedazo de tierra. Pero si nosotros podemos ubicarnos en el texto bíblico, también vamos a entender que aún el Espíritu Santo, quien es el que le entrega dones a la iglesia, nos puede estar diciendo en esta hora: aún los dones que son espirituales son un territorio que nosotros en la iglesia podemos adquirir y conquistar. Amén. Por eso es tan importante estar en el lugar correcto y con las expectativas correctas, porque en cualquier momento, si nosotros estamos en el lugar incorrecto, se desaparece, nos pasa por encima, no entendemos los tiempos de Dios. Por eso Dios está diciéndonos en esta hora, el momento, como dice 1 Corintios, el capítulo 14, versículo 1, Nueva Versión Internacional: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque hoy en la iglesia podemos decir que nos vamos a empeñar en conseguir los dones que el Padre tiene preparado para nosotros. Y que podemos agarrar este regalo que nace del corazón de Dios. Porque estamos en el lugar correcto, con las expectativas correctas. 12 hombres fueron convocados para salir a la batalla o a salir a inspeccionar una tierra que luego en la batalla conquistarían. Estos 12 hombres, por encargo de Moisés, llegaron a espiar una tierra. Y los 12 hombres vieron las mismas cosas. Y todos se pusieron a lo mismo. Pero hubo 2 hombres particulares de esos 12 que tuvieron una lectura diametralmente opuesta a la que tuvieron los demás.
invitar a buscar en la Biblia, en el libro de Josué, el capítulo 14. Para ver una expresión que hace un hombre llamado Caleb. Josué capítulo 14, escuche lo que dice el versículo número 7. 14, 7 de Josué. Dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. El 90%, un número muy alto, de las veces que la Biblia registra la palabra corazón, ustedes lo pueden cambiar por espíritu. Porque es la profundidad, lo demás adentro, aquello que corresponde a la naturaleza de Dios en nosotros. Y este hombre dijo: yo vi un montón de cosas que mis compañeros también la vieron, pero a la hora de yo dar testimonio y abrir mi boca, yo traje noticias como lo sentía en mi corazón. Oiga, qué extraordinario este hombre. Este hombre vio gigantes en aquel lugar, pero cuando llegó, la Biblia dice que este hombre le dijo a todo el mundo: vamos a conquistar aquella tierra, nosotros los comeremos como pan. Dios está con nosotros. Oiga, es importante lo que usted y yo permitimos que llegue a nuestro corazón. Es importante que usted y yo filtremos lo que ven nuestros ojos y aprendamos a ver con los ojos del Espíritu, porque a través de los ojos del Espíritu vamos a recibir la información correcta. Este hombre tenía un espíritu fuerte. Era más fuerte su espíritu que su alma, que sus emociones, que el conocimiento que podía adquirir a través de los ojos físicos y naturales. Sus ojos espirituales estaban abiertos. Y aquella palabra que un día escuchó, que Dios le entregaba la tierra, se le metió en su corazón. Y su espíritu le daba palabra a través de la conciencia. Y le decía: lo que Dios dijo es verdad. Y aquí hay un secreto. Porque la Biblia dice que todo asunto se resuelve con dos testigos. Cuando hay dos personas que testifican sobre algo, la Biblia dice: todo asunto se resolverá con 2 o 3 testigos. Pero a lo menos 2 testigos son suficientes. Y este hombre llamado Caleb había escuchado un testigo hablar, que era Dios, por medio de Moisés, que le entregaba un territorio. Eso era un testigo. Pero un día esa palabra se le metió por dentro, y entonces su espíritu, por medio de su conciencia, le habló y le dijo: lo que Dios dijo es verdad. Ay, ¿cuántos están aquí? Gloria a Dios. Entonces ahora había 2 testigos, era Dios y su espíritu. Y siempre que hay 2 testigos, el asunto está resuelto. Por eso es que hay gente aquí en esta mañana
suyo. Gloria a Dios. Por eso usted y yo cuando venimos a la casa del Señor tenemos que venir bien pendientes, porque a lo mejor tenemos algo escrito en la Biblia, pero necesitamos un segundo testigo que nos va a fortalecer y nos va a edificar, nos va a hacer fuertes en el Espíritu. Y cuando usted está fuerte en el Espíritu, los gigantes no le quitan el sueño a usted. Eso es. Escuche esto, cuando usted y yo estamos con el pie, no solamente en lo físico, sino también con los pies puestos en el mundo espiritual, en ese nivel. No nos impresionan los gigantes. No nos impresionan las crisis ni los diagnósticos. Ni las noticias negativas, ni las crisis, ni las pruebas nos impresionan. Este hombre vio gigantes, pero él dijo, no hay problema. No me impresionan. Es la vida del Espíritu que la iglesia tiene que aprender a desarrollar. Que tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, con los pies en el Espíritu, sabiendo que usted y yo tenemos esa dos naturaleza y tenemos la capacidad de desarrollarla. Y Dios va a continuar continuamente enviando palabras para hacer ese segundo testigo que usted necesita. Es posible que ya usted tenga una palabra del Señor, y si usted y yo estamos en la expectativa de Dios, en algún momento salta la palabra que se convertirá en el segundo testigo, que nos firmará a usted y a mí la carta, el certificado de que hay algo que es suyo y es mío. Amén. El certificado de propiedad. Apaga. Listo. Hermoso. Josué capítulo 15. El próximo capítulo. Leímos el 14:7. El 15, versículo 14. Dice: y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anak. Pues seguro, si no les impresionó, no les tenía miedo. Habían 2 testigos que testificaban de que la victoria era de él. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anak, a Sesai, a Iván y Talmai, hijos de Anak. Porque hay enemigos que se han metido en nuestro territorio sin autorización. Así es. Y alguien tiene que echarlo de ahí. Hay enemigos que están en tu casa y usted tiene que echarlos. Santo. Usted tiene la capacidad, pero mientras estamos en el nivel natural no podemos. El día que subimos y ponemos el pie sobre el nivel espiritual, ese día nos damos cuenta de que los gigantes están mucho más bajos que usted y que yo, y que tenemos la autoridad para decirle: fuera. Es tiempo de echar enemigos de nuestra casa. Es tiempo de echar fuerza del enemigo lejos de nosotros. Es posible que usted tenga que aprender este idioma. Yo le voy a ayudar en esta mañana. Yo quiero que usted repita conmigo. Hay enemigos. Repítalo. Que yo en esta hora los echo fuera. Usted tiene que aprender ese secreto, a sacarlo de aquí de la garganta, porque el enemigo no quiere que usted lo diga. Te echo fuera. Eso fuera. Te echo fuera. Eso fuera.
necesita para sostenerse, para vivir una vida bien, usted tiene que decirle al enemigo: fuera, te echo fuera. Caleb echó de allí esos gigantes. La iglesia tiene que comenzar a limpiar su territorio, echar de su casa y de su vida todo aquello que no es bueno. Hay gente, escuche, ¿cómo nos fortalecemos en el espíritu? Meditando en la palabra del Señor, meditando en los conceptos bíblicos. Pero hay gente que está meditando en su problema. Día y noche. Sí, Señor. Sí, Señor. Hay gente meditando en lo desafortunados que son, en cómo van a acomodar las palabras para cuando le expliquen a una persona lo mal que están, sea de la manera más poderosa, más negativa, y que le tomen lástima. Hay gente que anda meditando, usted y yo tenemos que romper eso. Usted y yo no puede seguir en eso. Usted no puede subirse en eso, enredarse en eso. Usted y yo tenemos que enredarnos en la palabra, identificar lo que dice la Biblia y estar en la expectativa de que Dios va a hacer algo. Para todo lo que Dios tiene, como usted tiene separado el otro, y hay que tener la expectativa correcta. La Biblia dice que Pedro y Juan iban al templo a orar y vieron un hombre paralítico. Le dijeron: míranos. Y él lo miró, y la Biblia dice, como esperando recibir algo de ellos. Yo no sé con qué expectativa usted vino hoy a la iglesia, pero este hombre estaba esperando recibir algo de ellos. En el lugar correcto y la expectativa correcta. A veces llegamos a la iglesia y sentimos que nos trajeron cargando entre cuatro. A veces llegamos a la iglesia sintiendo que vinimos por el compromiso, porque teníamos que traer a alguien cargando entre cuatro, y nosotros éramos uno de ellos. A veces llegamos a la iglesia sin fuerza, pero la iglesia es un lugar correcto. Y es cuestión de escuchar la palabra para que esa expectativa despierte. Para que usted sepa que usted es un hijo de Dios. Hay gente parado frente al baúl de la provisión de Dios, pidiéndole a Dios que le haga provisión. Y de pronto viene alguien y se cuela y mete la mano y hace un retiro y se va. Gloria a Dios. Tenemos que ser un poco más agresivos en esto. Concédeme un don. Meta la mano y extraiga lo que usted necesita. Los testimonios he escuchado de gente que va al cielo y se encuentra habitaciones llenas de dinero, llenas de trabajo, llenas de oportunidades, carros, casas, y a lo mejor necesitamos aquí algo de eso. Órganos del cuerpo que Dios estuvo dispuesto a ponerlos nuevos. Pero frente al baúl hay que aprender a hacer retiros. Mire, amiga, la economía en la tierra se basa en oferta y demanda. Oferta y demanda. Si sube la demanda y la oferta se queda igual, los precios van a subir.
Aquella gente estaba esperando lo incorrecto, esperando que se muriera Pablo. Pero Pablo tenía la expectativa correcta. Estaba esperando la oportunidad para meter el evangelio. Inmediatamente escuchó que había un hombre, el papá del gobernador de aquel lugar, que estaba en el pelote. Ahora ya llegó. Ya fue y oró con él. Y Dios lo salvó. Entonces después la Biblia dice que toda la ciudad vino para que Pablo orara por ellos. Y la Biblia dice que los sanó. ¿Usted sabe quién? ¿A cuántos? ¡A todos! Imagínense que a mitad de oración, con la fila todavía a mitad, Pablo viene y dice, se acabó. No, Dios tiene oferta suficiente. El problema jamás estará en la oferta. El problema puede estar en la demanda. En que usted y yo no estamos haciendo la demanda de la manera correcta. La demanda es la exigencia. Pero la demanda no es otra cosa que una solicitud con fe. Gloria a Dios. La demanda no va a ir a ver, mira, no, a ver si me... y te sobró algo. No, la demanda va a ser un retiro de la cuenta. Gloria a Dios. Es una falta de respeto, porque cuando usted va delante de Dios con fe, esa es la materia prima para los milagros. La fe es lo que Dios determinó. Ese es el dinero con que se compra aquí. Por eso la Biblia dice, el que tenga sed, el que esté hambriento, que venga a mí y llévese y se saciará su alma. Usted y yo tenemos que aprender a poner demanda delante de nosotros. Una solicitud con confianza, sabiendo que Dios no va a fallar en aquello que nos ha prometido. Y echó de allí Caleb a todos estos muchachitos. Conquistó toda la tierra. Conquistó una tierra que se llamaba Kiriat Arba, que luego le pusieron Hebrón. Aprende a cambiar los nombres a las cosas y empezar a hablar de la manera correcta. Hay cosas que hay que cambiar el nombre. Gloria a Jesús. Hay enfermedades que usted tiene que dejar de llamarlas así. No las llame así. Dígale otra cosa, dígale tras el trampolín que Dios me dio. De aquí voy para adelante. Este es mi mar rojo, que cuando lo cruzo lo que viene es maná del cielo. Siempre que había una conquista, esta gente lo primero que hacía era que les cambiaba el nombre al lugar. Kiriat Arba le pusieron Hebrón, y quiere decir lugar de pacto. Y faltaba un solo territorio de conquistar de aquello que Dios le había delegado a este hombre llamado Caleb. El lugar se llamaba Kiriat Sefir. Y le pusieron David, que quiere decir palabra de Dios. Este territorio era el último que faltaba. Todo lo demás estaba conquistado. Y ahí es que entonces aparece esa escena que Gabo habló. Que va a decir algo más. Está hablando. O sea que este pueblo había conquistado Hebrón. Había llegado, estaba establecido en un lugar de pacto. Y solo quedaba un territorio por conquistar. Que lo más interesante es que el nombre era la palabra de Dios. Entonces me trae a la idea, me trae a mi mente que hay personas que por mucho tiempo han tratado de hacer un pacto con Dios, una alianza de alguna manera, pero su fundamento está como en el aire. Y solo hace falta que conquisten la palabra de Dios.
sentido mayor. Porque ya no tan siquiera va a aparecer como una petición egoísta delante de Dios, sino que se convierte en el pan de los hijos de Dios. Porque hay mucha gente que están viendo esto de anhelar más de Dios como algo tan egoísta, y como nosotros estamos sumergidos en tanta humildad, no podemos pedirlo. Y nos quedamos esperando que el cofre se abra delante de nosotros. Sin embargo, si la iglesia pudiera clamar al cielo y decir: concédeme un don, concédeme un pedazo de territorio en el que yo sea efectivo, que eso no se va a perder, hermano. En una ocasión estaba Jacob y se le presentó un ángel. ¿Usted sabe lo que hizo Jacob? Si no me bendices, no te vas. ¿Saben qué es lo más interesante de esto? Es que Jacob ya había recibido la bendición de su padre y la herencia de su padre. Pues entonces cualquiera pudiera decir: pero si ya tú recibiste la herencia y también recibiste la bendición, ¿por qué ves ese ángel y le dices: si no me bendices, no te vas? Lo que pasa es que este es el clamor de los que aspiran a más. Este es el clamor de los sedientos. Este es el clamor de los que no se conforman. Si no me bendices, no te vas. Por eso es que el salmista decía: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero hay muchas personas tratando de reparar esta copa para que el agua o el aceite deje de desbordarse, y tratan de idearse una vasija inquebrantable que no bote nada. De personas como esta es que nace el dicho: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Porque uno de esos, cuando la copa comenzó a rebosar, entendió que se estaba perdiendo algo tan valioso que había venido de las manos de Dios. Pero hoy puede surgir una iglesia que dice: no se está perdiendo, es que estoy rebosando. No se está perdiendo, es que yo estoy bendiciendo a otros. Por eso concédeme un don. Es el clamor de los hijos de Dios, de los que están dispuestos a dar la vía extra, de los que dicen: yo me voy a desbordar de Dios para que otros sean bendecidos por causa de ese espíritu que depositaron sobre mi vida. Mi copa está rebosando. ¿Sabe lo que pasó? Cuando esta hija le pide a su padre: concédeme un don, le tuvo que dar la explicación completa a su padre. Le dijo: es sumamente cierto que ya tú nos entregaste un pedazo de tierra. El Negev, como usted quiera decir. ¿Sabe lo que pasa con esa porción de tierra? Que era muy seca, que era muy árida, que no tenían los recursos para saciarse con agua. Y esta hija se acerca a su padre y le dice: yo sé que ya tú me diste algo, pero concédeme algo más. ¿Y saben cuál fue la respuesta del padre? No, hija, yo no te voy a dar nada, confórmate con lo que tienes. Para nada fue de esa forma. ¿Saben qué hizo el padre? Como la expectativa crea fe, y como hablar conforme a lo que Dios establece con fe es la materia prima para los milagros. El padre de esa hija le dice: esto está resuelto, te voy a entregar la fuente de arriba y la fuente de abajo. Te voy a entregar recursos por arriba y recursos por abajo. Y ya más nunca tendrás necesidad, porque tu padre te va a suplir. Entonces, el día de hoy, nosotros podemos entender
distinguiendo entre una fuente de arriba y una fuente de abajo. Que todas esas cosas espirituales con carácter estrictamente espiritual corresponden a esa fuente de arriba. Dios se derramó en gracia, en misericordia, en perdón, en salvación, en liberación. Y todas estas cosas tienen que ver con fuente de arriba. Provisión del cielo, fuente de arriba. Pero también hay unas fuentes de abajo, que yo las definí de una manera, y ya estamos terminando. Las fuentes de abajo tienen que ver con todas aquellas cosas que parecieran muy terrenales para que Dios te las entregue, pero que Dios sí te las quiere entregar. Voy a repetir. Esa fuente de abajo tiene todo que ver con todas aquellas cosas que parecieran muy terrenales para que Dios te las entregue, pero que Dios sí te las quiere entregar. Aleluya. Recibo. Hay posiciones en tu trabajo que parecieran que Dios no está muy interesado con ellas, pero que Dios te las quiere dar. Aleluya. Hay relaciones que parecieran muy terrenales, como que para que Dios se involucre en ellas, pero Dios te las quiere dar. Hay recursos económicos que parecieran muy terrenales, como que para que Dios te los dé, pero Dios te los quiere dar. Gloria a Dios. Influencia, negocio, trabajo, niveles universitarios parecieron muy terrenales, pero Dios también está pendiente de eso. Y como buen padre nos dice: te entrego todas las fuentes de arriba, Bendito Jesús. pero también te entrego las fuentes abajo. Aleluya. Y como buen padre, te voy a poner en la posición correcta para que obtengas todo lo que proviene de mí, dice el Señor. Aleluya. No tengo nada más que añadir. Yo le voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros un segundito. Hijo de Dios.